disfrutando de esta porción de tu palabra de manera poderosa, Señor, transformándonos a la imagen de Cristo. Pido a Dios que logres salvación en Cristo. Amén. Amén. Puede ser que a veces en nuestro andar, más que puede ser, creo que ocurre a veces que uno dude de algo acerca de la palabra. Y aunque pueda ser que uno concretamente piense algo en la palabra que ha leído o piense conforme a algo que ha escuchado fuera de la palabra y que le cause una pregunta acerca de la palabra, creo que más veces no es que vamos a dudar explícitamente de la suficiencia de Cristo, del poder de Cristo, sino más bien se va a manifestar más sutilmente en nuestra vida, sutilmente en que luchando en una situación particular vamos a caer, no reconocer Cristo como suficiente, Cristo como todopoderoso en una situación concreta en nuestra vida. Puede ser una lucha con el enojo o la mentira y así caer en no reconocer a Cristo como supremo y suficiente. El tema de esta mañana es que Cristo es supremo sobre todo y esto es un tema que vemos continuando nuestra serie en Colosenses. Y Pablo estaba escribiendo, os recuerdo, como ya sabéis, escribiendo a una iglesia que había sido atacada por falsa doctrina. Falsa doctrina, bueno, una doctrina no única, sino que varias falsas doctrinas. Salvación por obras, que había revelación superior a Cristo, que uno podía buscando visiones por ángeles, algo que era una experiencia de revelación y de visión superior a Cristo. Entonces, estaban ellos siendo retados, los colosenses, confrontados con esta falsa doctrina, y Pablo les escribe para contrarrestar esta falsa doctrina. Y vemos, o hemos visto en el capítulo 1, versículos 3 al 8, que parecía que la mayoría habían respondido bien. Pablo está diciendo: doy gracias a Dios por vuestra fe, vuestro amor, veo que estáis siguiendo fuertes en el Señor. No obstante, escribe para contrarrestar, para que no sea que se les entre duda, o no sea que persigan al final un camino que es falso y dejen a Cristo. Entonces, creo que es adecuado decir que vamos a leer el pasaje que vamos a ver con esta pregunta: ¿de verdad es Cristo suficiente para mis necesidades espirituales? Porque Pablo estaba contestando esto. Estaba diciéndoles: Cristo, estáis completos en el 2:10, ¿no? Y vosotros estáis completos en él, que la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando nos acercamos a este pasaje, podemos acercarnos pensando en que eso está contestando si es que Cristo es suficiente para toda necesidad espiritual. Cuando arranqué esta serie, dije, bueno, creo que hay dos pasajes que nos van como responder la pregunta de qué trata esta epístola en general, y arrancamos con el 2:8 al 10 porque es un buen pasaje para darnos un panorama de toda la carta. Y dije luego a continuación que el otro pasaje que creo que más encapsulaba toda la epístola era el 1:15 al 20, y es en este pasaje que estamos en esta mañana. Y entonces este pasaje contesta esa pregunta: ¿es Cristo suficiente? ¿Es Cristo supremo sobre todo? Y el pasaje lo contesta con un fuerte sí. Efectivamente, Cristo es supremo, Cristo es suficiente. Y el pasaje, los teólogos, los académicos,
debaten que si es de un himno cristiano antiguo o no. Tiene poesía, que bueno, la poesía no es tan notable en la traducción como en el original, pero no nos vamos a detener tanto en de himno o no, cuán poético. Vamos a ver lo que tiene el pasaje, es palabra inspirada de nuestro Dios para nosotros, y vamos a aplicar entonces este pasaje a nuestra vida. Vamos a leer entonces Colosenses 1, 15 al 20. Voy a pedir vuestra participación, aunque es breve, en lectura alternada. Colosenses 1, 15 al 20. Voy a iniciar yo y continuamos. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. El pasaje nos comunica un conocimiento acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo que hizo Cristo por nosotros. La semana pasada vimos que Pablo oraba que ellos conocerían a Cristo, comparado con otros conocimientos, supuestos conocimientos que prometen bendición espiritual. Era su oración que conocerían a Cristo. Y continúa justo después de esto con estas informaciones imprescindibles acerca de quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces vemos la supremacía de Cristo, sobre todo Él siendo Dios, de manera particular en este pasaje, subrayando Él como creador y también como cabeza de la Iglesia o como Salvador. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces el pasaje dice, en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y por eso tengo en el bosquejo que Cristo es Dios supremo, ¿no? Dios supremo, el supremo sobre todo. Ellos tenían la pregunta, ¿no? ¿Es Cristo suficiente? Ellos menospreciaban a Cristo porque Cristo había sido encarnado y valoraban estas experiencias místicas, espirituales, angelicales, no físicas. Y Pablo dice, es que Cristo es Dios. O sea, eso está encima de todo. Si os estáis preguntando si podéis encontrar las respuestas a vuestros problemas espirituales, pues Cristo es Dios. Cristo está sobre todo. Y bueno, el término aquí, Él es la imagen del Dios invisible, que está diciendo la imagen del Dios invisible. Uno piensa en una imagen, a lo mejor una foto en su móvil, que es quizás la manera más común mediante la cual uno ve una imagen. Esto para recordar algo, representa algo que hemos visto o nos lo recuerda más bien. Claro, uno va a pensar en un cuadro que ha sido pintado, que es una representación de algo. Aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces conlleva más que una entre varias representaciones. Cristo es la representación del Dios invisible. Es decir, es la representación exacta de Dios, pero visible. Dios que no habéis visto antes se hizo visible encarnándose. Entonces, si habéis visto a Cristo, habéis visto al Padre. Cristo es Dios.
hace pensar en Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1.14 dice, el verbo se hizo carne. O sea, Dios se encarnó, Cristo se hizo visible para nosotros. Cristo es Dios. Hebreos 1.3 da un poco más de descripción concerniente a Cristo siendo la imagen de Dios invisible, y dice lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Tenemos un Dios trino, pero una misma esencia, una misma sustancia. Cristo es Dios, es lo que está diciendo aquí. La Biblia de las Américas traduce la expresión exacta de su naturaleza, según Hebreos 1.3. Entonces, bueno, estos son otros pasajes en otros contextos, pero si vemos el contexto aquí, que es realmente lo que nos da el significado de esa descripción, que Cristo es la imagen de Dios invisible, en el 1.19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En el 2.10 dice que en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. O sea, Cristo es completamente Dios, es lo que nos dice el contexto de este pasaje. ¿Es suficiente? Sí. Y no hay alternativas. Cristo es Dios. Si buscáis a Dios, lo habéis encontrado. No vayáis a buscar respuestas a problemas espirituales por otras fuentes. En Cristo está la solución. Y bueno, dice más de lo mismo, reenfatizando fuertemente la supremacía de Cristo en la segunda mitad del versículo. Dice, el primogénito de toda la creación. Cuando vemos la palabra primogénito, para entender una palabra, entendemos que las palabras tienen rangos de significados. Hemos hablado de esto antes. Tiene varios posibles significados y el contexto dicta su significado. Cuando hablamos de primogénito, podría ser que la palabra significase orden de nacimiento o rango de superioridad. Y el contexto aquí nos indica fuertemente que lo que está siendo enfatizado es un rango superior. Por ejemplo, si se dijese un tal general, él es el primer general del ejército. No estamos diciendo que él es el primer general que ha habido en este ejército, salvo el país haber nacido ayer. Es el primer rango dentro de los generales que hay en este ejército. Esa es la idea en este pasaje. Y vemos esto por el contexto, pues justo antes Pablo acaba de decir Cristo es Dios. Justo después dice que Él es creador de todo. O sea, es lo que está enfatizando, está diciendo que Cristo es supremo sobre todo. Hay un eco que se escucha, ¿no? Fastidia un poco, pero bueno, no sé cómo resolverlo, así que vamos a continuar. Creo que no moleste tanto. Entonces, Cristo es superior, tiene preeminencia, supremacía, es lo que nos está comunicando el pasaje. Ahora, vamos a ver, a veces cuando vemos un pasaje, un uso de palabra, es el único uso de esta palabra en la palabra de Dios y tenemos que basarnos exclusivamente en el pasaje para entender su significado. Pero están otros ejemplos de este uso de rango, y creo que nos ayuda a ver que la palabra de Dios tiene este uso en otros pasajes. Por ejemplo, en el Salmo 89, 27, dice acerca del rey David: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es el primogénito, aquí es usado hablando del rey David, pero David no fue el primer nacido y tampoco fue el primer rey. Y el versículo en su contexto
de todo, Cristo es Dios, mereciendo adoración. Ahora, algunas sectas han abusado, han falsificado el uso del primogénito aquí. Notoriamente los testigos de Jehová. Pues ves, primogénito, el primer nacido, no es Dios. Pero que dice el contexto. Si es en el contexto que yo tengo significado, y hemos dicho justo antes, dice, Cristo es Dios, Cristo ha creado todo, pues esto nos da su significado. Además de ignorar el significado, lo que ellos han hecho también es que han ignorado el rango de uso de esa palabra. Tenemos que está el uso también del rango de superioridad. Y lo peor, igual de mal, peor todavía, ellos han falsificado en su versión, que no recuerdo cuántos años tiene, pero como 60, 70 años, la nueva traducción del mundo, que no corrobora lo que ellos han hecho, no corrobora ningún manuscrito la corroboración de los manuscritos de la palabra de Dios. ¿Puedes bajar el volumen del micrófono 1? Creo que debajo. Bajarlo un poco y creo que mejor. Entonces, lo que han hecho es, bueno, están 6.000 manuscritos griegos, y de estos, del conjunto es que nosotros hemos sacado lo que es la copia que tenemos en castellano. Y a través de estos manuscritos podemos ver una corroborancia de continuidad desde los originales hasta el día de hoy. Y no está en nada lo que han hecho los testigos de Jehová. En el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y ellos añaden lo que no está corroborado históricamente, añaden otras cosas para decir, ya Cristo creó todo, pero todo lo demás, porque él también es creador. Entonces ignoran el contexto, no dan atención adecuada a lo que es el rango de uso de la palabra y además falsifican los documentos de la palabra de Dios para poder decir su mentira. Entonces, creo que está suficientemente conocido lo que ellos dicen para tener que tratar solo esto en particular. El pasaje está hablando de Cristo como superior, y él como Dios, él como creador. Y como si esto no fuera suficiente, veamos cuánto está este énfasis teniendo que ver con el uso de la palabra toda. ¿Vale? La palabra toda está usada en cada versículo aquí, y 2 veces en el 16 y 2 veces en el 17, y usada para decir que Cristo está encima de todo. En el 15, primogénito de toda creación. En el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y dice, al final del 16, todo fue creado por medio de él para él. En el 17, eres antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En el 17, para que en todo tenga preeminencia, eso en el 18 al final, y toda plenitud en el 19, y de considerar consigo todas las cosas. Entonces, Pablo está dando mucho énfasis para decir que esto está encima de todo. No os dejéis engañar buscando salvación, satisfacción fuera de Cristo. No está. Él es Dios sobre todo, y él entonces merece ser reconocido como tal. Entonces, Cristo es Dios supremo sobre todo, y a continuación esto se va desarrollando de manera particular sobre la creación y sobre la iglesia, la cabeza de la iglesia. Es primogénito de toda creación. ¿Y cómo es así? ¿O por qué es así? Bueno, es creador de todo. Es creador de todo. Es el segundo punto. Cristo, creador supremo. Pablo nos da unas descripciones
el cielo y en la tierra es manera literaria de decir todo, o sea, todo lo que está. Y luego, como si esto no fuera suficiente, todo lo visible y lo no visible. Y entonces, los árboles, las plantas, los seres humanos, las estrellas, pero no solo lo que vemos, lo que no vemos. Y el contexto era una declaración muy importante porque ellos estaban estaban siendo atacados por falsedades que decía, bueno, esto que no veis, esta revelación mística, estos ángeles que no veis, ellos están encima de Cristo, pero no solo lo visible, lo invisible, Cristo lo ha creado. Entonces Él, como creador, como cuando uno va a pensar en alguien que creó una empresa, pues Él es dueño de la empresa, Él es el jefe, y Cristo es el dueño, Él es el jefe, Él es el rey soberano, supremo, y debe ser reconocido como tal. Quiera o no, pues Cristo es el Señor, Cristo es Rey, y un día volverá y no nos rendirá cuenta a ese Rey, a este Señor. Bueno, si no está en Cristo, bien, pero fuera de Cristo, uno tendrá que padecer condenación por no haberle reconocido. Este énfasis de Cristo, sobre todo poder, está no solamente en este pasaje, sino que a través de la epístola. Y bueno, antes de leer un par de pasajes más, continúa su descripción para decir todo tipo de reinado, Cristo está encima de ello, visible o no visible. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en el 2.10 hemos leído ya, dice, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el 2.15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo es Señor, es Dios sobre todo, y triunfó de manera particular mediante la obra de su cruz para ofrecer salvación, para ofrecer perdón de pecado, y esto, bueno, lo veremos más en la segunda mitad del pasaje. Entonces, las fuerzas que no vemos, algunas las vemos en las religiones paganas que prometen, religiones de obras que prometen salvación. Puede ser que haya acudimiento a fuerzas espirituales no vistas mediante la astrología, la magia, la nueva era, otras cosas así. O no tanto, puede ser que no sea tanto, y lo es también, que no sea tanto una religión o un movimiento organizado, sino una creencia fluida cultural, como, sí, yo creo en Dios, pero es Dios que yo he creado y que yo pues soy buena persona bajo mis términos, bien, pero Cristo está sobre todo. Él debe ser reconocido como Dios soberano, Dios creador, y no hay ninguna potencia que pueda rivalizar a Cristo. Él está sobre todo. Y bueno, los de nosotros que estamos en Cristo, habiendo sido redimidos, reconciliados, tenemos esta lucha que hay en este lado de la eternidad. Vivimos en una lucha espiritual, pero no tenemos en últimas terror ninguno que nos pueda afectar. Después de esta vida tenemos nuestra herencia prometida que se va a cumplir. Ya estamos en el reino de Cristo, hijos de Él espiritualmente. Cuando dejemos este cuerpo de muerte, pues estaremos con Él durante toda la eternidad.
Cristo no solo creó todo, sino que sustenta todo. O sea, si tenemos necesidades, no es que Cristo haya creado y ha puesto el reloj y se ha marchado. Cristo es quien mantiene a su creación. Si Cristo dejase a la creación por sí misma, a lo mejor el planeta se devolvería en la nada. Cristo es quien sustenta los planetas, hasta lo grande del universo, desde esto hasta lo pequeño que es el polvo que está en el suelo. Cristo sustenta su universo. Entonces, aquí el pasaje nos está diciendo esto para que pensemos, para que conozcamos a Cristo. Pero bueno, lo anterior, lo que hemos visto en la sección anterior, la semana pasada, es conocer para andar dentro de él, ¿no? Lo está enfatizando aquí, esto es lo que tenemos que conocer, esto es lo que tenemos que entender, que Cristo es superior, suficiente. Entonces vayamos a Cristo para nuestras respuestas a lo que nos está afectando en nuestra lucha espiritual. Las situaciones que estamos enfrentando, pues reconozcamos que Cristo es el creador, Él es quien sustenta todo. Entonces conozcámosle a Él y dejemos este conocimiento afectar nuestra vida práctica, las situaciones concretas de nuestra vida. Estos deseos que nosotros tenemos, emociones, pensamientos, que esta verdad de quién es Dios se pueda ver manifestada, aplicada en mi vida diaria. Bueno, de manera, siempre las ilustraciones no conllevan todo el peso del mensaje en sí, pero creo que ayudan a visualizar de la misma manera que mis hijos vienen a mí si tienen necesidad, no van al vecino, pues a Dios tenemos que ir para nuestras respuestas, nuestras necesidades espirituales. Cuando el hijo necesita otro calzado, porque gastó ya otra vez, viene a su padre, no va al vecino. Vayamos a nuestro Señor. Se ha revelado a nosotros para ser reconocido, para que Él, siendo Rey, sea adorado, reconocido como supremo. Entonces, Cristo es Dios supremo, Cristo es creador supremo y Cristo es Salvador supremo. Esto lo vemos en los versículos 18 al 20 y están varias descripciones que nos describen la supremacía de Cristo en estos versículos. Que es cabeza, primogénito, preeminente, que en él está toda la plenitud, que él está reconciliado todo. Otra vez, y de manera muy enfática, el pasaje nos está hablando de la supremacía de Cristo para que nosotros le conozcamos más y vivamos para Él. Cabeza del cuerpo, Cristo ser cabeza del cuerpo, mediante la obra de su cruz, está hablando el pasaje de que nosotros tenemos toda nuestra subsistencia en Cristo. También ser cabeza habla de su poder, de su gobernar la iglesia. Cristo, entonces, no solamente es Dios creador de todo, sino que es cabeza de la iglesia. Cristo es supremo sobre la creación, pero de manera particular sobre la nueva creación, y esto mediante la obra de su cruz. Entonces, en el 2.19, cuando leemos más adelante en la carta, contrarrestando la falsa enseñanza, las falsas enseñanzas, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios. O sea,
es la cabeza, Él es quien nutre, de Él tenemos nuestro sostenernos. Ellos no estaban haciendo esto, pero es lo que se debe hacer, es lo que los colosenses deben hacer. Entonces, la cabeza aquí es lo que gobierna el cuerpo, ¿no? Esa es la analogía, y es de quien dependemos para nuestro sostenimiento espiritual. No vayamos a otro lugar. En Cristo está el sostenernos espiritualmente. En Cristo está la vida espiritual. En el versículo 18 dice que Cristo es el principio de la iglesia, es el primogénito de entre los muertos. Aquí el principio sí conlleva orden. Cristo comenzó la iglesia, pero vemos también ese rango en el sentido de que es el fundamento en base al cual tenemos nosotros vida. En 1 Corintios 15, 20 al 22 vemos esa correlación de que tenemos vida, resurrección en base a la resurrección de Cristo. Es el fundamento de Cristo de toda resurrección. Entonces, dice en el 15-20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por nombre, también por nombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que vemos aquí, Cristo es el principio de la iglesia, así que esta orden, pero también está enfatizando mucho lo que es la supremacía de Cristo, y a continuación lo hace muy claro cuando hace para esto muy claramente cuando vemos la segunda mitad del versículo 18, para que en todo tenga preeminencia. O sea, esto es lo que está enfatizando el pasaje, nuevamente, muy claramente. Cristo es el fundamento de nosotros tener la resurrección, de nosotros tener vida eterna. No hay vida, no hay sostenimiento espiritual fuera de Cristo Jesús. Y en el 1:19 y 20 añade a este fundamento de Cristo como primogénito entre los muertos, recalcando su deidad, porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de deidad. Cristo es completamente Dios. ¿Por qué es que en Cristo tenemos sostenimiento espiritual? Porque Cristo es Dios. Y también porque Cristo nos reconcilió mediante la obra de su cruz, de esta manera que termina la porción. Dice en el 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, toda la plenitud del Padre, como vemos esto en el 19, deja entender que los falsos maestros estaban usando un lenguaje de plenitud. Por eso en el 2:8 dice, esto es huecas sutilezas, esto es vacío lo que ellos te prometen. La ilustración que usé era como en Judas, hablando de los falsos maestros, como nubes sin lluvia. Cuando aparece una nube que
estar gozando de la presencia eterna de nuestro Señor. Van a estar en condenación eterna por haberle rechazado. Reconciliado todo lo que está en los cielos y la tierra, habla de esa provisión de la obra de la cruz, que es suficiente y que sí va a reconciliar a los que en fe han doblado la rodilla ante Cristo. Cuando habla de todo lo que está en los cielos y la tierra, de pensar en otro pasaje paralelo de Romanos 8, que habla de la creación en sí, las plantas, lo creado que gime y que sí será renovada la creación. Y la creación será renovada participando en lo prometido a los hijos de Dios. O sea, en este sentido, y el mismo contexto, debemos entender que Cristo reconcilió consigo todas las cosas. La obra de la cruz es eficaz, pero es también solo para los que creen, solo para los que han sido escogidos en Cristo Jesús. Y toda la creación en sí será restaurada. La tierra, los cielos y la tierra como lo conocemos serán renovados. Han sido malditos por el pecado y serán renovados también. Entonces, esta obra de la cruz provee reconciliación, donde va a estar en paz con el Señor. Los colosenses, como decía en el 1:21, antes estaban ellos enemigos contra Dios. Y Cristo es el único camino a la reconciliación. Antes de Cristo, fuera de Cristo, uno está separado de Dios, condenado, destinado al infierno, es lo que merecemos por nuestros pecados. Y en Cristo Jesús somos reconciliados, tenemos perdón de pecados, es el único camino. Pablo está realmente diciéndole a los colosenses: no vayáis a otro lugar, en Cristo tenéis esta solución a vuestro problema del pecado. El pecado os separa de Dios y vosotros habéis empezado, habéis creído, pues tenéis que continuar en este camino. Este es el camino de la gracia de Dios. No hay otro. No os dejéis engañar. Cristo ha creado todo por Él y para Él. Su plan se está cumpliendo. Ahora reina a la diestra del Padre y un día restaurará todas las cosas. Pues continuad en vuestra fe en el Señor Jesucristo. Conozcáis que Él es supremo creador, supremo Dios, supremo Salvador. En Él seréis satisfechos espiritualmente. Ahora, satisfechos de este lado de la eternidad no significa sin problemas. Sí que tenemos mucha lucha contra el pecado, pero estaréis satisfechos. Y cuando os sentís vacíos, pues a volver a Cristo, recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Si hoy has venido y no has entendido el Evangelio antes o no has conocido a Cristo antes, no queremos que te vayas sin responder a preguntas acerca de quién es Cristo, lo que Él hizo por ti. No dudes en preguntar, porque el Señor ha muerto por tus pecados para que en fe y arrepentimiento conozcas lo que bien hemos leído este pasaje para nosotros, para que en X situación